Buenas noches de nueva cuenta, sobre todo los que se acaban de conectar. Y traigo un tema que está ligado con el tema de la que tocamos la semana pasada. La semana pasada tocamos acerca de cómo iban a ser o el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Sí? Y cuando tocábamos el tema, salió una palabrita ahí que se llama apostasía. Traté de explicarla, pero creo que es bueno meternos más de lleno porque en el tema de la semana pasada está hablando de los hombres, cómo serán los hombres en los últimos tiempos o en los últimos días, y parte o de las señales de los últimos días va a ser la apostasía. Entonces, vamos a empezar precisamente siempre tenemos una base bíblica en la que nos basamos, y esta es 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 4. Y empieza diciendo en el verso 1, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de modo de pensar, ni se conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra. Entonces está diciendo, conforme a la venida, dice, con respecto a la venida del Señor y los últimos tiempos, pues no se dejen engañar, dice, porque va a haber gente, o hay gente, le está diciendo Pablo, que se está levantando y que está diciendo que nosotros hablamos esto, dice, como si fuera palabra nuestra, dice aquí en lo que acabamos de leer. Entonces dice Pablo, no, o sea, antes de que vengan el final de los tiempos, va a haber ciertas señales. Jesús habló de ciertas señales. Pablo también habla de algunas señales. Y unas señales de los últimos tiempos va a ser la apostasía. Entonces, vamos a leerlo. Verso 3 dice, nadie les engañe de ninguna manera. Eh, también la Biblia habla de que una señal de los últimos tiempos que serán tiempos de engaño. Todo mundo tratará de engañar a todo mundo. Entonces dice, nadie los engañe, pues no vendrá, o sea, no vendrán los últimos días y no vendrá lo que tiene que venir la segunda venida de Cristo sin que antes aparezca este mover. La apostasía va a ser todo un mover. ¿Sí? Es un espíritu que se va a levantar en contra de todo de lo que es Cristo. Ok, dice, antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El mundo lo conoce como el anticristo. En Apocalipsis le llama la bestia. Porque anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Y aunque sí esta persona se va a oponer a Cristo, creo que en el Nuevo Testamento la palabra anticristo aparece 3 veces y dice que es un espíritu, el espíritu del anticristo es un espíritu que va a levantar un mover para que Cristo sea rechazado de todos lados. Si se fijan, ya fue rechazado de las escuelas, en el Congreso no se puede ni mencionar el nombre de Cristo. Puedes hablar de Buda, puedes hablar inclusive del diablo, de lo que sea, menos de Cristo. Está prohibido hablar de Cristo. En los canales de televisión tienen prohibido hablar de Cristo. Entonces ya está este espíritu eh, del anticristo. Entonces, la apostasía ya empezó, y como les digo, la apostasía es todo un mover. Entonces dice, nadie les engañe, en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, si se fijan, dice que se va a levantar contra todo lo que es Dios u objeto de culto. ¿Qué significa? Que se va a crear un sincretismo religioso donde o se unen todas las religiones en una para adorar a esta persona, a la bestia o al anticristo, como le quieras llamar, ¿sí? O va a ser castigado todo, todo culto a un Dios que no sea esta persona. ¿Sí? Ok, entonces la palabra apostasía es una palabra griega y una de las definiciones yo le decía que era divorcio de Cristo, pero en esta
definición que traigo del diccionario hebreo y griego, dice que apostasía es deserción de la verdad. Van a desertar de la verdad. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Sí? Y lo dijo, mi palabra es la verdad, también dijo Jesucristo. Entonces, la verdad es la palabra y la verdad es Cristo. Por eso es que van a hacer a un lado la verdad. Y vamos a vivir, también lo vimos, que son tiempos de engaño, todo el mundo queriendo engañar a todos. Entonces, la apostasía puede ser un estado que adopte una persona. Denota apartarse de, abandonar, divorciarse, instigación a rebelarse. Eso lo estamos viendo. Desistir de la fe, ¿sí? Contrato de separación de alguien que tuvo algo y se apartó. O estar de pie, pero apartado de. Desde el punto de vista espiritual implica el apartarse de la fe. Es el acto por el cual una persona que ha profesado creer en Cristo rechaza de manera deliberada la verdad revelada acerca de él. Los apóstatas se apartan de la fe, pero no necesariamente abandonan la práctica externa del cristianismo. O sea, puede haber apóstatas dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, la verdad es que solo Dios conoce el corazón de la gente, solo Dios sabe quién realmente es cristiano de una manera sincera y quién nada más quiere dar la apariencia. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada precisamente que decía eso? Que tendrá una apariencia de piedad, pero habrán olvidado la eficacia de ella, ¿no? Entonces, eh, el apostatar no se lleva a cabo de la noche a la mañana. O sea, por alguna razón la gente se va enfriando. Yo conozco gente que se ha apartado de la iglesia y he tratado con muchos, ¿no? Pues hemos intentado, ¿no? Hacer que regresen, hemos hablado con ellos para ver si recapacitan. Y no sabes con cuánta gente he tratado que están enojados con Dios porque no les cumplieron su capricho, porque Dios no hizo lo que ellos querían, porque oraron a Dios o pidieron a Dios algo y Dios no se lo cumplió y se enojaron con Dios. Número uno, Dios no es nuestro gato. Y Dios es el Señor, el Rey de Reyes. Estamos nosotros para obedecerle a Él y no para que Él nos obedezca a nosotros. O sea, muchos quieren tener a Dios como el genio de la lámpara, ¿no? Que frotan la lámpara, aparece el genio y le piden el deseo. Pues Dios no es así. Aunque Dios se goza, dice la Biblia que la oración del justo es su gozo y se goza y nos da, dice, pidan y se les dará. Pero obviamente, y ya lo hemos tocado aquí, que dice que todas las cosas, todo lo que pidamos conforme a su voluntad. Él nos oye y si sabemos que Él nos oye, Él contesta nuestras oraciones, pero siempre y cuando lo que estemos pidiendo vaya conforme a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios no nos contesta, que no tiene la obligación de, lo hace por amor, pero si Dios no contesta, no es que no conteste, yo precisamente ayer hablábamos de eso, Dios siempre contesta, pero da tres respuestas. Te puede decir que sí, y dices, qué bueno. Te puede decir que no, porque también es válido, y Dios dice que no. O te puede decir que te esperes, que no es tiempo. Pero muchas veces el no de Dios, cuando Dios no nos quiere dar algo porque sabe que no nos conviene, lo tomamos como una no respuesta de parte de Dios. Es que no me contestó, ¿no? Sí, sí contestó y fue un no. Entonces, el sí de Dios bendice, el no de Dios también bendice, ¿sí? Porque es algo con lo que no podemos o no podemos sobrellevar lo que estamos pidiendo, nos va a cambiar, nos va a dañar de algún modo a nosotros o a alguien más, ¿sí? Y el espérate de Dios también es una bendición. ¿Por qué? Está esperando que maduremos. Bueno, entonces, pues hay muchas causas por las que una persona puede apostatar, ¿sí? Y la apostasía, ¿no? O renegar de la fe o rechazar la fe no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Esto quiere decir que nadie cae de repentemente, ay, me tropecé y ya aposté. No,
¿sí? Empieza con un pensamiento, el pensamiento baja en el corazón y le vas dando y le vas dando y lo vas creciendo hasta que da a luz, ¿verdad? Este proceso, que al contrario de la senda del justo, ¿se acuerdan que la Biblia dice en Proverbios, creo 4, 18 en adelante, que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Y la senda del impío es como la oscuridad de las tinieblas, que también va en aumento la maldad hasta que la penumbra es una densa oscuridad. Entonces, ninguna de las dos se ha dado de la noche a la mañana, es algo en lo que se trabaja, se empieza a sembrar y la siembra trae una cosecha. ¿Sí? Ok, el apostatar es el resultado de un problema que para detectarlo se deben de conocer los síntomas y signos que le siguen. El problema es cualquier causa que nos impide cumplir con eh, los requisitos, pues por decirle de algún modo mínimo, ¿no? Eh, Jesús habló de varias cosas, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros, y aunque no son mandamientos, sino principios espirituales, bueno, hay que seguir los principios espirituales, ¿sí? Porque el que no seguirlos es que no hay más que de dos, o andamos en el espíritu o andamos en la carne. Y dice la Biblia que el que anda en el espíritu tiene vida y el que anda en las cosas de la carne lo lleva a muerte, ¿sí? Vamos a leer Hebreos capítulo 6 versos del 4 al 6. Hebreos 6 del 4 al 6. Dice en Hebreos 4, 6, perdón, 4, no es 4, es 6, 4. Hebreos capítulo 6 versos 4 al 6. Dice, los que una vez fueron iluminados y llenos del Espíritu Santo y gustaron del don celestial, la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, dice, pero recayeron. ¿Sí? Entonces, aquí habla de que la apostasía es precisamente para algunos que fueron iluminados. Creo que no puse eh, completo ¿cómo se llama? El versículo. Vamos a leerlo aquí, precisamente para leerlo bien, que quede tal como es. Hebreos 6, les dije, capítulo 4, y vamos a leer del verso 4 al 6. Y dice así, dice, porque, mm, ay, perdón, es 6, 6, 4. Puse 4. Hebreos, capítulo 6, versos 4 en adelante, dice, aquí está. Mm, si quieren, voy a leer desde el verso 1 para tener todo el contexto, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos o los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, los rudimentos o los principios son las bases sobre las que edificamos nuestra vida. Dice, no echando otra vez del fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la apostasía? Es gente que una vez gustó del don celestial, ¿sí? Y se hacen a un lado de todo eso, ¿verdad? Entonces, algunos apóstatas, yo sé que se oye feo, pero para darle entendimiento a lo que estamos hablando, pueden aparentar piedad, como lo comentábamos, ¿sí? La semana pasada decíamos precisamente de esta gente, ¿no? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos dice evita, ¿se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Algunos apóstoles aparentan piedad, se pueden congregar, alabar o danzar, viviendo un evangelio prestado.
esta forma de apostasía, le podemos llamar como apostasía secreta, ¿no? Porque nadie sabe, es algo que el individuo vive de manera personal en su intimidad. Entonces, el único que sabe a ciencia cierta quién sí, quién no es Dios, ¿sí? Hay una cita en 1 Corintios 10:12, donde Pablo, el gran apóstol Pablo dice, así que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y luego dice Pablo también, dice, no vaya a ser que yo, siendo heraldo para otros, al final quede fuera. Entonces, dice, tengan cuidado de su salvación, ¿sí? Ok, fíjense, primera Timoteo 4:1. Algo bien importante en la apostasía es que esa gente prestó atención a lo que el diablo hablaba. Aquí habla de espíritus engañadores. Fíjense, primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos o en los posteriores tiempos, algunos, o sea, no todos, gloria a Dios, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo he sabido que hay reuniones de gente que fue cristiana en sus diferentes denominaciones, apostataron de su fe y ahora se reúnen entre ellos. Gente que ya se encontró como apóstata y se reúnen entre ellos. ¿Sí? Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de personajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Vamos a leer también 1 Corintios 10, del 11 en adelante. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 10:11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, está hablando de la gente que apostató en los tiempos de Moisés y se los tragó la tierra, se fueron derechito al infierno, dice, y aquí está hablando, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Les decía, tenemos el ejemplo de Elí. Elí, en 1 Samuel capítulo 2 del 27 en adelante, al 32, Elí era un sacerdote de Dios y este sacerdote conocía la voz de Dios. Y al final se negó a oír la voz de Dios por un malentendido amor hacia sus hijos. Vamos a leerlo. Dice, y vino un varón de Dios a Elí, al sacerdote Elí, o al profeta Elí, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y le di la casa de tu padre, todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, le di a tu padre o a la casa de tu padre o al sacerdocio todas las ofrendas de Israel. Y entonces dice en el verso 29, ¿por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Está hablando de las ofrendas de los animales, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Por qué dicen engordándolos? ¿Por qué? Está hablando de los animales. ¿Sí? Porque al final, pues, los animales del sacrificio, había partes que había que quemar como incienso agradable a Dios, y estos yo creo que se comían todo. ¿Sí? Verso 30 dice, por tanto el Señor Dios de Israel dice, yo le había dicho a tu casa y a la casa de tu padre que andarían delante de mí eternamente. Mas ahora así ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y en 2 Samuel le vuelve a reiterar Dios lo mismo a Samuel. 2 Samuel 3, del 11 al 14, donde vemos cómo prefirió Dios a sus hijos, Elí a sus hijos antes que a Dios. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas? Jesús dijo, el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame más a sus hijos o a sus hijas más que a mí no es digno de mí. ¿Se acuerdan? Entonces, primero es Dios y lo demás agarra su lugar. 1 Samuel 3:11 dice, yo el Señor, dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel, que quien la oiga le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con él y todas las cosas que he dicho de su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad o la maldad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, o sea, por no corregir a sus hijos. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no sea expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Otro ejemplo también bien drástico fue Sansón. Sansón fue escogido por Dios para ser juez sobre Israel, pero él se encargó, pero parece que a propósito, de quebrar todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? El rey Saúl es desechado por Dios y si ustedes buscan ahí, eh, está la divina de Endor. Entonces Saúl busca y consulta a las brujas, ¿sí? En una desobediencia directa contra Dios, ¿sí? O sea, deja a Dios a un lado y se va a consultar a la bruja. Esto es increíble y fue imperdonable también. Otro ejemplo también fue Jesse, el criado de Eliseo. Miren, vamos a leerlo ahí. Es que tengo muchas citas, pero a veces no alcanzo a leer todas. Dice en 2 Reyes, capítulo 5, versos 25 al 27. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, le dice. Respondió él. Pero Eliseo insistió, cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, no estaba también ahí mi corazón. O sea, espiritualmente, Dios le mostró lo que estaba haciendo Jesse, ¿sí? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso y blanco como la nieve. ¿Sí? Este fue por codicia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos dos casos, Alejandro e Himeneo. Esos están en 1 Timoteo capítulo 1 versos 19 al 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, y por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué es un náufrago? Es un cuate que se queda fuera de la barca, ¿sí? Entonces, aquí habla que la barca es la fe. Naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Y ve qué fuerte está esto, porque dice Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow, tremendo, tremendo. Los de estos dos, ¿no? Y ya no, vamos a acabar un par de citas más y terminamos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 del verso 16 al verso 19. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Bien, bueno, y la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, es como una semilla, ¿sí? Entra y va a dar un fruto.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Y fíjense cómo dice aquí, pero evita profanas y vanas palabrerías. O sea, el hablar de cosas vanas y profanas que produce una maldad en la gente. Fíjense, dice, pero evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. O sea, la cosecha de este tipo de pláticas o conversaciones, ¿sí? Dan como fruto la maldad en la gente. Dice, verso 17, y su palabra carcomerá como, como gangrena. Dice, así les aconteció a Himeneo y Fileto, otros dos, ¿sí? Los primeros eran Alejandro e Himeneo, y aquí está hablando Pablo de Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Se acuerdan que vimos que la apostasía era rechazar la verdad o desviarse de la verdad? Y pues aquí dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. ¿Cómo lo hicieron? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, nadie lo va a mover, teniendo este sello, que es un sello. O sea, Dios sella con su Espíritu Santo a aquellos que son de Él, que es lo que dice más adelante. Conoce el Señor a los suyos, y dos, apártense de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? Y terminamos con Primera de Corintios, capítulo 15, versos 33 y 34. Bueno, son dos citas más, una de Hebreos. Leímos Hebreos, vamos a leer ese mismo capítulo de Hebreos, pero vamos a leer unos versos más adelante de los que habíamos leído. Vamos primero a Primera de Corintios 15, 33 y 34. Dice, no se engañen o no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, es un fruto, ¿sí? Una mala conversación es como una semilla que va a dar un fruto de malas costumbres o malas mañas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, no dice corrompe lo que se habla. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es algo que se hace. Y está hablando de buenas costumbres. Algo que están la gente acostumbrada a hacer, pero es bueno. Esas son las buenas costumbres. Y las malas conversaciones terminan corrompiendo o degradando o desviando las costumbres, lo que la gente está acostumbrado a hacer, ¿sí? Como buena costumbre. Y entonces se va a convertir en algo malo en lugar de ser algo bueno. Bueno, perdón. Dice, velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. ¿Sí? Y terminamos con esta. Vamos a Hebreos capítulo 6, verso 9. Dice, pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos o convencidos de cosas mejores. Porque acuérdense que empezamos hablando de los fundamentos y cómo la gente se aparta de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Ahí en el capítulo 6 se empieza hablando de esto. Dice, pero en cuanto a nosotros, amados, estamos convencidos de cosas mejores pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra. O sea, Dios no tiene mala memoria como nosotros. Dios se acuerda de todo lo que hemos hecho. Los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y han sido lavados con la sangre de Cristo, dice, de sus pecados no me acordaré jamás. De los que recibieron a Cristo. De los demás se va a acordar de todo. Y de nosotros, pues sí se va a acordar de, dice, de nuestras buenas obras. Dice, Dios no es injusto por olvidar su buena obra, para olvidar la buena obra de ustedes
y el trabajo de amor que ustedes han demostrado en el nombre de Cristo, habiendo servido a los demás, a los santos, y sirviéndolos aún más. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, empezamos a hacerlo. Creo que hace poco compartimos un tema que dice, no te canses de hacer el bien, ¿se acuerdan? Creo que lo vimos hace unas 3 o 4 semanas. Y es lo que está hablando aquí. Entonces, si estás haciendo algo bueno, síguele. No te canses de hacer el bien. ¿Sí? Voy a volver a leer en 11. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el final, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Entonces, guarden la misma solicitud hasta el final. Como empezaron, confiando en Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra es fiel para terminarla. Entonces, tenemos que estar confiando en que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar paso a paso, aún en los momentos difíciles. Acuérdense que la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan o nos ayudan para bien. A los que hemos sido llamados con un propósito. ¿Sí? A los que fueron llamados conforme a su propósito. Entonces, todos los que amamos a Dios, tenemos un propósito de parte de Dios. Mínimo, ser embajadores en nombre de Cristo para que la gente se reconcilie con Cristo, ¿no? Predicar el Evangelio a los demás. Bueno, aquí le paramos. Les doy muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos primero Dios, si Dios lo permite, la semana que entra. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y pues vamos a terminar siempre como siempre lo hacemos, con una oración. Muchísimas gracias.